doy la bienvenida a otro episodio de Hablemos de Narración. Este espacio en donde conversamos con narradores, con jugadores de experiencias, de reflexiones, de técnicas, de consejos y finalmente ir complementando o descubriendo a través de las experiencias de otros información que nos pueda servir a nosotros mismos de cómo vemos y jugamos el rol o técnicas que podamos copiar. En el día de hoy nos acompaña Diego, así que te quiero ceder la mesa, que te presentes, que nos digas qué te trae hasta aquí. Adelante. Hola Pablo, muchas gracias por invitarte a tu espacio. Yo soy Diego, soy narrador del canal de YouTube de Roll and Rise y vine aquí a compartir un poco mi experiencia, mis maneras de narrar y de jugar este gran hobby nuestro que tanto nos apasiona y nos tiene aquí levantados un domingo por la mañana. Así es, que todo sea por el rolcito, dicen. Sí. Mira, estuvimos conversando antes de grabar de un tema ya, que me tocó mucho porque lo hago y gracias a conversarlo entendí que antes no lo hacía. Así que quiero que nos presentes tú el tema para que iniciemos esta conversación. Sí, no te preocupes, o sea, yo también antes no lo hacía. Es una cosa que racionalicé hace poco, ¿ya? Que, a ver, cuando uno narra, cuando uno juega el rol en general, yo entiendo que hay 3 puntos de vista de este juego. Cuando uno está jugando, está un punto de vista que se asocia tradicionalmente al narrador, hay otro punto de vista que se asocia tradicionalmente al jugador, y hay un tercer punto de vista que generalmente se tiende a olvidar un poco, ¿ya? Uno de ellos es, por supuesto, la mirada, el punto de vista desde arriba, la visión de la escena, de lo que está pasando, de lo que está por pasar, del ritmo, el saber si una escena está agotada o no, de qué están pensando los NPC o las facciones, cómo están reaccionando a lo que está ocurriendo, y eso es el punto de vista tradicional del narrador, del máster, ¿ya? Está el otro punto de vista, que es el punto de vista del yo, el cómo se siente mi personaje, cuáles son las motivaciones de mi personaje y cómo reaccionaría a lo que está ocurriendo, que es el punto de vista tradicional del jugador. Y hay otro que es el tercer punto de vista que constantemente se olvida, que es el mirar al otro, ¿ya? En el fondo, tú como narrador, mirar a los jugadores, qué es lo que están tratando de proponer, ¿ya? Tanto de manera activa como quizá de manera subconsciente desde el minuto 1. Y también, al menos lo que yo considero que tiene muchísimo valor, es como tú como jugador. Que cómo desde tus personajes observas al resto lo que tratan de proponer y vas y haces su juego. Si tu compañero quiere quizás tiene un personaje que es un personaje religioso que está yendo por un camino medio de duda o quizás de crisis, de fe, tú vas y le desatas la crisis, ya le discutes. Eso es una cosa, digamos, que yo digamos descubrí, más que descubrí hace poco, lo racionalicé, lo entendí hace poco, ¿ya? Y me di cuenta que los buenos jugadores y los buenos narradores en general están constantemente navegando entre estos 3 puntos de vista, ¿ya? El narrador obviamente siempre está mirando todo desde arriba, viendo que lo que viene. Al momento de interpretar a los NPCs, genera villanos o NPCs importantes, los entiende a nivel emocional, los entiende en su motivación y si es capaz de adaptarse a lo que van haciendo los jugadores. Eso como desde el punto de vista del yo, y al mismo tiempo está constantemente observando a los jugadores qué es lo que ellos quieren jugar y qué es lo que proponen. Tú como jugador también, o sea, tú puedes mirar, de repente abstraerte un poco del yo, mirar la escena desde arriba, ver lo que está tratando de proponer el narrador y ir quizás en ese camino, meter ritmo, tomar la mala decisión o en el fondo empujar esto hacia adelante y también mirar a tu compañero y jugar su juego. Y la verdad, como te digo, especialmente como jugador, es increíble lo que puedes lograr
entendiendo esto y usándolo constantemente. Sí, de hecho ahí me gustaría complementar que también lo hago, ¿no? Y que también hubo una época cuando, como mencioné, que no lo hacía. Y es así, ¿no? Como que tú sientes que tienes... Cuando te hablan de que el juego de rol es un trabajo en equipo, yo lo pienso de esa forma, en donde tú estás pendiente de todos, porque todos somos narradores, al menos yo lo veo así, todos somos jugadores en algún momento en la mesa, incluso como narrador. Hay veces que todos somos narradores, pero yo llamo a eso que mencionas que todos somos espectadores. Entonces cuando yo no estoy participando, escucho, tomo nota. Ah, mira, este personaje tiene este detalle aquí o allá. Y hay veces que yo lo puedo ayudar, yo lo puedo desafiar. De lo que la historia me diga que tenga sentido y que mi personaje también tenga sentido que haga, para sacar a relucir esos retazos de trasfondo, de ideas, de sabores que estaba mostrando y poder desarrollarlos. Porque hay veces que basta una pregunta. De hecho, hay acá como para una idea, o al menos algo que me gusta hacer, que el narrador tiene una trampita para poder a veces intentar abrir esa puerta. Incluso en mesas donde hayan jugadores que no estén tan acostumbrados a eso. A mí me gusta mucho ocupar el recurso de ser un pensamiento dentro de la mente de un jugador, dentro de los múltiples, que hace a veces una pregunta, una sugerencia. Como que cuando tú hablas contigo mismo. Entonces yo le puedo decir al jugador oye, ¿notaste lo que acaba de hacer? ¿No es sospechoso? Tal cual. Y con eso, ¿ya? Por último, él, hablando consigo mismo, que es en este caso el narrador, puede iniciar una conversación y darle valor a lo que acaba de hacer su compañero. Y es simplemente que yo, como que con un destacador, ahí muestro en el texto, mira, acaba de hacer algo, dime qué... Claro, le prendes un foco encima. Exacto. Es como, continúa, te estoy dando en este momento el foco para que tú lo complementes, tanto en tu mente como jugador, como personaje, o que intervengas en la ficción. Pero me gusta hacer eso muchas veces, ¿eh? Claro, ¿no? Entendiendo siempre que el jugador puede tomarlo, dejarlo, o quizás tomarlo para más rato también. Que Exacto. es algo habitual. Sí. Claro, yo creo que en general también otra técnica, digamos, voy a ponerme ahora desde el punto de vista del jugador, una técnica que uno puede usar, que uno tiene que recordar también, que los trasfondos, o al menos desde mi punto de vista, los trasfondos no existen hasta que se juegan. ¿Ya? Nada está escrito en piedra hasta el momento en que se presenta en la partida. Respecto a eso, me pasó justamente una partida. Yo soy Eterno Master, pero de vez en cuando tengo la oportunidad de jugar. Y me pasó en una partida justamente en que yo tenía un personaje, también de Dungeons and Dragons, muy de alta fantasía, que él estaba obsesionado con encontrar la inmortalidad, ¿ya? Y tenía un trauma en donde a su marido unos clérigos, unos acólitos, lo habían matado a palos, ¿ya? Entonces, de repente había otro personaje que era un clérigo, que era justamente del culto, digamos, de la muerte, ¿ya? Dije, ya, son ellos, son los tuyos los que mataron a mi marido. Y desde ahí se generó una relación entre estos dos personajes que fue desde el odio hasta ya prácticamente al final una especie de relación romántica, increíble, con un desarrollo de personaje de parte de ambos súper buena, ¿ya? Pero eso se logra solamente entendiendo que, mirando al lado, viendo lo que trata de jugar el jugador, lo que él propone, y tú dándote incluso la oportunidad de cambiar hasta parte de tu trasfondo, o un poco, ¿ya? Sí. O agregar cosas. Para agregar cosas, para ajustarlos, porque como te digo, nada está escrito en piedra hasta que se juega, ¿ya? Y incluso hasta cuando se juega es discutible, pero en el fondo al menos la idea central es esa. Y bueno, esa sería una más de las tantas maneras de aplicar esto, ¿ya? Es increíble cuando tú como personaje, cuando empiezas a darle foco al resto, porque igual se trata de esto, o sea, tú vas y juegas el juego del otro, vas y le das foco, ¿ya? Y empiezas a generar lazos, tú no te das cuenta que el personaje se empieza a vestir de protagonista, ¿no? Porque ocurre que tú, generalmente ese foco que entregas, después te lo devuelven. Sí. ¿Ya? Eso es súper importante, cuando tú les permites jugar su juego,
cuando ellos tengan un momento más libre dentro de la trama, cuando quieran jugar, cuando quieran hablar, cuando quieran, van a buscarte a ti. Y vas a tener a todos estos personajes con los cuales tú interactuaste buscándote, dándote foco, el narrador de vez en cuando dándote foco, y de verdad es un arma tremenda como jugador, y que a veces incluso puede llegar a ser incómoda el tanto foco que te da después la gente, simplemente porque tú jugaste su juego. Sí, es como el... De hecho, por citarte una experiencia reciente, a mí me gusta mucho cómo resulta esto en aventuras de horror, en donde aquí como que tú ayudas a que el otro sufra más, finalmente, ¿ya? Es un trabajo en equipo distinto. Pero hay una historia que estoy narrando en Mothership, donde hay un personaje, ¿ya?, que tiene un evento muy importante con un personaje que ya murió, ¿ya? Y como que tiene algo en un androide, pero tiene un problema en su cerebro positrónico que está generando una gran trama. En una de las escenas, están frente a una sala que está generando como una reproducción holográfica, ¿cierto? Y hay un jugador que estaba a cargo de aquello. Y me dice, así como mientras están narrando, lo escribe, como para dar a entender de que es lo que va a ser pronto, sin cortar la narración, porque estábamos en plena escena. Quiero generar una reproducción holográfica y que aparezca ese personaje, ¿ya? Ya, pues ese personaje que hace muchos capítulos que no está. Él lo hace aparecer, ¿ya? Y se genera una escena súper interesante porque él se empieza a enfrentar con uno de sus fantasmas del pasado, pero es un jugador que lo trae a escena, que él tenía el control, claro, que para poder hacerlo, ¿ya? Y se generó un momento increíble, pero es porque, de hecho a mí no se me ocurrió hacer eso en ese momento, pero es porque los jugadores tienen muy claro la historia de sus compañeros, sus motivaciones, sus pecados, sus demonios, y cómo poder a veces ayudarlos a brillar. Y hay juegos en donde tú brillas en el sufrimiento, ¿cierto? En enfrentarte a ese demonio, en una escena dramática. Entonces ellos ayudan a que eso suceda y se van potenciando. De hecho, después ese personaje que fue ayudado tuvo una escena con el que generó este holograma, así como bien de hostil, pero era para potenciar su personaje y esta relación que estaban teniendo. O sea, era como que le estaba devolviendo el favor dentro de la ficción. No, pero sí está bien. Sí, en el fondo, el discutir, el tener esos momentos de drama entre personajes que nace totalmente de ellos es brutal. Uno como, al menos yo como director, yo lo disfruto, me siento y me relajo un momento y empiezo a ser espectador totalmente. Sí. Y me encanta. Y justamente eso, una cosa que hemos comentado también, el cómo simplemente desde las herramientas básicas de interpretación de un personaje, sin mecánicas extras de co-narración de un sistema, puedes lograr muchísimo, simplemente interpretando, escuchando y en el fondo dando el foco a tu compañero cuando corresponde y de buena manera. Y una pregunta, Diego, ¿eh? Para ir contrastando, llamémoslo técnicas. Yo no recuerdo al menos manuales de rol donde te dijeran el consejo para el jugador de escucha a tus compañeros jugadores, compleméntalos, potencialos, hazlos brillar. Dependiendo del género, el brillar puede significar muchas cosas distintas. Claro. Pero haz que ellos sean protagonistas para que ellos también te hagan protagonista a ti. Mi pregunta es, ¿cómo tú, en las mesas que narras, intentas a jugadores que quizás no saben hacerlo, o los que ya lo tienen incorporado, cómo les sugieres el hacer esto? ¿Cómo les enseñas? ¿Cómo alguien que nos escucha y dice, ¿sabes qué? Yo no hago eso. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo llevo esto a mi mesa? Es complicado porque, claro, aquí partimos de un consejo que es para el jugador y tratamos de transformarlo en cómo desde el narrador puede forzar un poco esto, ¿ya? Cómo, yo creo que, bueno, el consejo que tuviste también está muy bien, los pensamientos intrusivos, digamos, el generar estas desconfianzas, ¿ya? Y si no, la otra es directamente agarrar, digamos, dependiendo del tipo de campaña que estés jugando, pero o el tipo de aventura, agarrar personajes que estén ligados al tuyo y conectarlos con el de otro personaje, con el de otro jugador, quiero decir, ¿ya?
Y de esa manera obligarlo en el fondo a interactuar, a compartir, a discutir. Ya que quizás un mismo personaje que está en tu trasfondo tiene una relación totalmente opuesta con otro personaje de otro jugador. ¿Ya? Y ahí, en el fondo, sin necesariamente, ¿cómo se dice? Sin interpelar directamente al jugador, abres esa puerta para que el jugador la tome o no. Ahora, como te digo, yo soy de la idea de que esto tiene que partir más que nada del jugador como proposición Sí. de él, ¿ya? Obviamente uno, digamos, está constantemente buscando información de cómo mejorar como narrador, pero en una de esas, si esto llega a jugadores, inténtenlo, ¿ya? Inténtenlo, porque es increíble cómo mejora la calidad del drama y de las relaciones, de las interacciones de una mesa. Ya te vuelves me encanta ese jugador que empieza a generar lazos rápidamente con todo el resto de distintas maneras. Pueden ser rivalidades, pueden ser romances, pueden ser lazos fraternales, pero y cómo ese jugador se vuelve amalgama, ¿ya? Y dando foco, no te das cuenta cuando ese personaje se volvió protagonista, bueno, de verdad. De hecho, tengo unas ideas también de cómo me ha resultado a mí intentar agregar aquello, pero quería detenerme en que una vez estuve conversando con otro amigo narrador, que en base a este, al menos concepto, yo diferencio dos tipos de jugadores. Yo lo llamo el que realiza esta acción, el que alimenta al narrador, el que alimenta la historia, como que te va dejando cositas para que tú ocupes como narrador también, o que otros jugadores se ocupen, porque no es el que solo actúa. Mi personaje, es mi turno, hago mi acción, hice esto, me apago y espero que vuelva a ser mi turno, por decirlo de una manera muy, muy simplista, ¿ya? Como que estoy siempre activo. Algo que yo siento que sí se puede hacer desde narrador, porque yo recuerdo cuando comencé a jugar narradores que no abrían esas puertas, es que si tú tienes un jugador que lo hace, tú como narrador responder y potenciar aquello, ¿ya? Porque tú podrías tener perfectamente un narrador que tú como jugador, mira, y intervengo con el otro y el narrador no te da ninguna importancia a tu intervención. Ya, ¿y ahora tú qué haces? Así como que podrías haber dicho, voy y le pego, o podrías haberte dado un tramón con el otro jugador y le daría exactamente igual, ¿no? Entonces yo creo que sería como un refuerzo positivo que tú como narrador vayas premiando a aquello, ¿cierto? Darle... Sí, totalmente. Porque te ayuda. De hecho, a mí me pasó. Claro, o sea, ¿no? a ver, cuenta tu experiencia. O sea, yo siendo jugador, ¿ya? Me pasó que a veces yo intentaba hacer esas cosas y intentaba ir más allá de la hoja, por decirlo de una forma, generar con las minucias del lugar y de los trasfondos, lazos, información, ¿cierto? Sabor. Pero la aventura que estábamos jugando pasaba a la total irrelevancia, porque lo único importante, o al menos lo que el narrador le daba la importancia, era cuánto daño hacías. ¿Ya? Todo se reducía a eso, ¿ya? Cuánto daño estabas haciendo. Lo demás no se le daba foco. Entonces tú podías remar, pero nadie más remaba. A mí me pasó, mira, un poco lo contrario. Me pasó justamente que yo jugué, como te digo, este personaje que empezó a hacer muchos lazos y el narrador lo tomó, ¿ya? Y estamos como viajando un poco entre mundos, ¿cachai? Y llegamos a mundos que eran como muy hechos a la medida de nuestros dramas, ¿ya? Era como un mundo de muerte, un mundo de adoradores del dios de este tipo, y en fin, estábamos como que se generaba constantemente una discusión y se potenciaba nuestros problemas, ya que habíamos generado totalmente de jugador a jugador, ¿ya? Resultó muy bien. Siguió, en el fondo, permitió el desarrollo de que no se perdiera en el tiempo, ¿se entiende? Que no quedara ya atrás como una discusión del comienzo de la partida, y no, se siguió potenciando y se siguió alimentando a lo largo de la campaña. Resultó muy bien, ¿ya? Pero sí llegó un punto, tengo que decir, que llegó un punto en que me incomodó un poco, ¿ya? Porque éramos una mesa de 5 personas. Y imagínate que el foco estaba tan puesto en el fondo de mi personaje y su trama que yo mismo me empecé a restar un poquito, ¿cachai? Pero es ya, como que hubo un problema a mi juicio de repartir foco, ya, Sí. al menos por un periodo de la aventura. Pero al final son cosas que se van
está aprendiendo y se van corrigiendo Sí. en el camino también. ¿Ya? No. Yo creo que prefiero mucho más que haya hecho eso a que simplemente se quedaba en el olvido, sin duda. ¿Ya? ¿Sabes qué? Algo que también me ha servido, no sé cómo lo administras tú ahí, pero em, yo con las mesas que tengo, que vamos a jugar una aventura que no es un guancho, ¿cierto? Y que en realidad la voy a terminar grabando, me gusta siempre armar un grupo de WhatsApp, ¿ya? Y me gusta mucho conversar ahí, ¿ya? Me gusta mucho hablar de los personajes, que los jugadores hablen y como que esas ideas que tienen de cómo es su personaje, qué busca, que sea una conversación abierta en donde también estemos escuchando, por decirlo de una manera, lo que los demás quieren hacer con sus personajes, que vayamos entendiendo como estos hilos de que van a preparar, esto que es antes de la trama. Y que el grupo de WhatsApp tiene, o sea, está durante, estamos jugando la historia, entonces la conversación se sigue dando. ¿Sabes qué? Mira, la última sesión, el personaje hizo esto y no sé. Y como que se puede mantener esa sesión cero permanente, en donde de vez en cuando se va conversando algo y los jugadores van rescatando lo que los otros quieren hacer y van trabajando en equipo entre ellos. De hecho, a mí me pasa que yo tengo jugadores que, que se reúnen a veces en la semana solo ellos. ¿Ya? Tengo una mesa se llama de Rite of Transmutation, que es un juego de Seba de los dados tostados. ¿Ya? Estamos jugando grabando una aventura que se llama El Renacimiento de Vecna. ¿Ya? Y ellos se han reunido ya 2-3 veces sin mi presencia, solo para poder hablar entre sus personajes, ideas. Entonces, como están súper comprometidos con ese trabajo en equipo de que intentemos que brillemos entre todos, ¿cierto? De cómo a veces hacemos que ciertos elementos de nuestro trasfondo pudieran coincidir para tener vínculos que nos permitan construir algo más denso de nuestro pasado, ¿cierto? Y que a veces podamos rescatar para el presente, para algunas interacciones. Entonces aquello que se puede dar por una conversación de WhatsApp, ellos se juntan porque están muy comprometidos con la historia. Claro. Y me gusta mucho a mí. De hecho, yo soy de esos que a veces en grupos de WhatsApp manda audios, textos, y hablo, pregunto mucho. ¿Sabes qué? Jugador X, mira, ¿sabes qué? Así terminó la sesión más o menos con tu personaje, está pasando esto. Dime qué piensas, pues, dime como jugador y como personaje, o sea, más o menos impresiones, ¿cierto? Para yo ir sabiendo como estas retroalimentaciones de qué les gustaría a veces que se vayan agregando. De hecho, hay jugadores que me han dicho, ¿sabes qué? Me gustaría mucho tener una interacción con otro jugador en alguna escena, porque hay un tema, por inventarte, que nos tiene en fricción, o alguna escena que nos gustaría que se pudiera dar en la historia, porque hay justificación dentro de la ficción para que nos encontremos y pase algo, ¿ya? Y me lo dicen, ¿sabes? Que queremos esa escena, ¿ya? Entonces yo busco dentro de la sesión generar un momento así como más dramático donde eso se genere y prepararles un escenario apropiado para ese encuentro y nace de ellos, ¿ya? ¿Por qué? Porque ven a sus personajes como parte, o sea, yo al menos volviendo a una idea anterior, cómo me gusta a mí intentar transmitirle a los jugadores, sean o no activos dentro de esta idea o técnica, y me gusta siempre decirles que la historia es el personaje principal, antes que su personaje. Tú estás con tu personaje dentro de la historia, tú vas a actuar como tu personaje, pero como la historia también es tu personaje, cuando hay otros que están interviniendo en la historia, tú los escuchas, tú oyes esos ingredientes que dejan y los tomas para ocuparlos a través de tu personaje o de otras circunstancias o formas que se puedan dar para enriquecer la historia. Porque como la historia es mi personaje, cuando otros actúan, yo también estoy actuando a través de ellos. Entonces yo los escucho, yo los entiendo, pongo atención, anoto quizás el detalle, porque después lo voy a utilizar con mi personaje, que es mi medio para interactuar. Pero siempre estoy ahí presente de ir enriqueciendo la historia. Claro. Pucha, aquí hay dos temas. Primero el tema de cómo desde los jugadores sale esta iniciativa en el fondo de conversar entre ellos y pensar en cosas que le están pasando, que están sintiendo, cosas que quieren hacer. Y la otra es como la historia como lo más importante dentro del juego, ¿ya?
Respecto a lo primero, o sea, si tus jugadores se reúnen por sí solos a hablar del tema, lo encuentro genial. Sin ti, lo entiendo perfectamente también que sea sin el máster, aunque uno trata de potenciar generalmente lo que ellos quieran. Entiendo ese rasquemor de a veces de querer. ¿Para qué me lo va a arruinar? ¿Para qué me lo va a arruinar? No, lo comprendo. Y yo, al menos por mi lado, la manera en que trato de construir junto con mis jugadores no lo hago de manera tan directa como tú, ya sea en el fondo de mandar WhatsApp o preguntas tan directas, a no ser que ellos se comuniquen directamente conmigo, ¿ya? Lo que sí, al menos en las partidas en las que resultan en las partidas que resultan especialmente buenas, pasa mucho que hay una sobremesa en mis casos, ¿ya? O sea, jugamos, terminamos, no sé, tipo 11 de la noche, y empezamos a conversar después de todo lo que vivimos, ¿cachai? Ellos solos comienzan a decir, oh, me encantó esto, esta escena, oh, lo que se logró aquí, hoy cómo terminó acá, y ellos empiezan a hablar de sus teorías, de lo que justamente los que les gustaría ver o lo que les gustaría vivir en la próxima sesión, y ahí ahí voy yo tomando nota, siempre, para tratar de sacarle brillo en la próxima sesión, ¿ya? En lo personal, no soy tan partidario personalmente nomás de hablar directamente con los jugadores, qué es lo que les gustaría ver, así preguntar activamente en la próxima sesión, porque yo encuentro, para mí tiene mucho valor en el juego la improvisación como pura, en el fondo, ¿cachai? En el fondo nos sentamos aquí, digamos, sabiendo lo que ocurrió, digamos, yo tengo mis ideas de para dónde va la cosa, pero siempre el resultado saldrá de la improvisación pura, ¿ya? Del momento. Personalmente no me gusta, vamos, generar una especie como de pauta, si se quiere, por llamarlo de alguna manera, de alguna escena o alguna cosa que se quiera ver Pero mira, en partida. déjame hacer ahí un pequeño paréntesis. Sí. Para clarificar, al menos Sí. a lo que yo me refiero con eso. Uh-huh. Llamémoslo dentro del desarrollo de personaje. Es ya, X personaje por lo que está sufriendo está llegando a un conflicto. Entonces, ya ese tipo de cosas pregunto. ¿Sabes qué? Mi personaje tiene un conflicto. Él me dice, el jugador, entre esto y esto. Esto es lo que le está pasando a mi personaje. Ya, yo eso lo tomo. Y veo cuándo lo voy a ir agregando de golpe o etapas. Pero así como... sabes que quiero que mi personaje esté aquí y allá y no va por ahí. Pero me gusta mucho esa parte como de la mente, ¿cierto? Estoy sufriendo esto. ¿Ya? Me está pasando esto. Yo a veces simplemente escucho. A veces un recurso que he usado últimamente en algunas partidas es justamente al comienzo de una sesión, o después de que ocurrió algo muy importante la vez pasada, o de una partida intermedia, por decirlo así, es comenzar la sesión interpelando directamente personaje por personaje lo que están pensando y están sintiendo en este momento en juego. Sí. ¿Ya? O sea, antes de preguntar qué haces o en qué estás, la clásica, no. Están aquí, están sentados en este lugar, qué pasa por la mente, y empieza a hacer preguntas respecto a lo que vivieron, respecto a sus compañeros, respecto a lo que le pasó a cuál, pero digamos todo in-game, ¿ya? Sí. Todo in-game. Y de ahí yo voy tomando notas ya sea para la misma partida o para el futuro, ¿ya? Voy plantando ahí ideas, oye, ¿y si se diera esta situación límite? Oye, ¿y si tuvieses que elegir entre esto y tu compañero? Oye, sí. Y ahí veo yo cómo lo ocupo más adelante. Pero como hay in-game. Y respecto al otro punto que comentaste, o sea, la historia como lo más importante, como el protagonista del juego, ¿ya? Ahí yo no estoy tan convencido que realmente, a ver, la historia obviamente es importante, de eso va el juego, se trata de contar, al final todos contamos una historia, ¿ya? Pero al menos lo que me pasa es que yo al menos narro como que me gusta que me narren, ¿ya? En el fondo trato de que mis jugadores tengan la experiencia que yo deseo o encontrar, ojalá para mí, ¿cachai? Yo creo que es algo muy típico, ¿ya? Me pasa lo mismo. Yo creo que sí, ¿ya? Y mi manera de vivir el juego fue muy marcada por mi primera experiencia en el juego, ¿ya? Que yo soy un jugador muy nuevo en el rol, yo soy un rolero de pandemia, ¿ya? Yo partí el 2019
Pero fue muy intenso. De ahí no paré y empecé a leer y todo el tema, me encantó. El tema que, aunque mi comienzo fue muy, muy reciente, el juego con el que empecé fue muy clásico. Comencé con MERP, con esto de Rolemaster del Señor de los Anillos. O sea, una cosa, pero bueno, el punto es que en ese momento yo tuve un máster muy bueno, un amigo de Chiloé, y, y yo lo que más me maravilló del juego, lo que me enamoró y lo que trato de buscar siempre es la inmersión total. Es el abstraerme, olvidarme de mí, de mi vida, ¿ya? Y creerme de verdad este cuento. Ya, yo estoy ahí, estoy en los campos de Pelennor, tengo que esperar el momento correcto para hacer una carga de caballería y no sé cuándo va a ser, ¿ya? Y esa sensación es la que estoy tratando de buscar. Y en el fondo, para mí, al menos, lo más importante, lo que más recuerdo de esa aventura, más que la historia general, lo que recuerdo son momentos. Momentos en que yo y mis compañeros sufrimos, la vivimos, ¿ya? Y me metí totalmente en personaje. Momentos. ¿Cachai? Y eso es lo que persigo. Por supuesto que la historia va con eso, el ritmo de una historia va con eso, ¿ya? Aporta a eso, aporta al momento, porque no se diluya en un combate lleno de tiradas. Pero al menos para mí, lo más importante, incluso más que la historia a nivel general, es la inmersión. Eso es lo que busco, lo que persigo. Que yo creo que estamos hablando de lo mismo. ¿A qué me refiero con ello? Por ejemplo, como yo tiendo a narrar muchos juegos donde hay temática horror, cuando se refiere a que la historia es como el escenario principal, es que los jugadores se sienten con la confianza de generar escenas o momentos donde incluso se ponen en riesgo a ellos mismos, incluso si mueren con una sonrisa, porque la escena que generaron, la experiencia que tuvieron, les encantó. Está dentro de la ambientación que estamos jugando. Si esto no fuera horror, sería otro tipo de escena. E incluso en su caída aportan a esta historia y después vendrán con otro personaje a interactuar. Pero se sienten como con la capacidad a veces de desprenderse del personaje, en el sentido de que lo puedo poner en riesgo. Sé que mi personaje podría morir al hacer esto, pero dentro de la ambientación, del género, de lo que estoy viviendo, de esta inmersión, me hace mucho sentido en la ficción que mi personaje haga esto. Y yo me lanzo. A pesar de que sé que puede que salga todo mal. Porque yo podría perfectamente, como un jugador mi personaje tiene que seguir subiendo nivel y volviéndose poderoso. No, yo no me voy a meter ahí, porque me puede pasar algo, porque bla, bla, bla. Pero ahí estoy pensando como jugador, no como personaje. No estoy inmerso en la ficción. No estoy sumergido, porque ese personaje en ese mundo tiene sentido en la ficción que haga eso, o que tome esos riesgos, porque es parte de su vida, es parte de estar en ese mundo, en esa ambientación, en esa época. Entonces el jugador, como entiende esta inmersión, entiende esta historia, ¿cierto? Esta historia implica ambientación, género, ritmo, todo el etcétera. Dice, yo me desprendo de ese mecanismo de seguridad, de protector de hoja de personaje, porque yo estoy viviendo la experiencia. Y si caigo, y si muero, lo voy a disfrutar. Ya vendrá otro personaje. Quizá habré perdido experiencias, quizá habré perdido objetos, pero habré sido feliz haciéndolo. Me habré entretenido, porque es la experiencia que estoy buscando. Entonces, a eso me refiero a veces con la historia, que tú estás tan metido que esa parte como mecánica de, pucha, mi personaje se va a morir, la olvidas. Tomas los riesgos según como si fueras alguien de ahí. ¿Ah? Claro. Sí, claro, te entiendo. Bueno, el horror es todo un mundo dentro del rol. O sea, yo en el fondo admiro mucho por narrar horror. Yo no he narrado todo el horror que me gustaría narrar, ¿ya? Pero encuentro que justamente tiene códigos muy propios. El tema de jugar a perder, etcétera. El saber como dices tú, como abstraerte un momento, decir, ya está bien, mi personaje puede morir, pero vamos para adelante, ¿cachai? Pero respecto
a lo que me refería yo, quizás que la historia no sea tan importante, es claro, porque hay una visión que he notado un poco últimamente, ¿cachai? Muy full narrativista, en donde siempre hay que tomar decisiones en el fondo pensando en lo que te parece en ese momento que puede ser mejor para la historia hacia adelante, ¿ya? Pero me parece que, claro, eso está bien, eso está muy bien. De hecho, es lo que acabamos de hablar hace poco, en el fondo saber abstraer su momento y mirar la escena desde arriba, ¿ya? Pero al menos, como te digo yo, lo que yo busco es justamente ese momento en que estoy tan dentro de esto, ya estoy prestando mis sentimientos propios al personaje, ¿cachai? Que me olvido de todo lo demás. Y claro, y si tienes que saltar hacia adelante, poner tu personaje en riesgo, porque es lo que haría, porque es su perfil, digamos, vas y lo haces y no importa la hoja, no importa nada, ¿ya? Y si vamos aquí a narrar la muerte de mi personaje, va a ser con todo, porque ese momento es sagrado, man. Ese momento es el momento más sagrado de la narrativa en general y del rol. De hecho, mira, por interpretar un poco lo que dices, ¿no? No sé si va por ahí. Pero sí, hay juegos, hay como una corriente de full narrativa en ciertas cosas. Pero yo siento que siempre tiene que estar el espacio de ese pequeño momento egoísta, si quieres, de quiero vivir esta experiencia, ¿ya? Quiero hacer esto. Sé que, de hecho, hay veces, de hecho, que yo también lo hago desde el punto de narrador. Ahí te voy a explicar un ejemplo. Que es, yo quiero hacer esto, que quizás va a generar un gran problema en la historia. Quizás si la historia estaba yendo por la izquierda, ahora va a tirarse por la derecha, porque es un cambio paradigmático. De hecho, yo tengo jugadores que lo hacen, ¿ya? Yo a veces les digo antes de empezar, vayan, dejen la cagada, ¿ya? Ahí improvisamos nomás, ¿ya? Pero porque la sesión de hoy, por lo que hemos vivido, da la sensación de que va a quedar un gran problema. Entonces yo les digo, dejen la cagada nomás, adelante, tienen todo el permiso de hacer lo que quieran, ¿ya? Y pasan cosas increíbles, pero también a veces yo me hago eso a mí mismo. ¿A qué me refiero con eso? Hay veces que yo estoy narrando y como que hay una historia que se va preparando, que yo le estoy agarrando mucho cariño. Le tengo mucho cariño a los personajes, le tengo mucho cariño a toda la ficción construida. Y claramente la quiero cuidar. Claramente me dolería que le pasara algo. Imagínate que estos personajes justo ahora murieran después de todo lo que hemos construido. Y ese como instinto protector de historia. Ya, cuando yo me acerco a sentir eso, yo hago todo lo contrario. Lanzo momentos donde prácticamente genero escenas TPK. Como que intento destruirlo todo. Intento tirar una escena donde todo se puede ir a la mierda. Y si salen de eso, genial. Y si no, improvisamos. Me pasó en historias donde, no sé, de todo el grupo, uno sobrevivió. Y era una historia así como con personajes así como súper desarrollados. Pero que llegamos a un momento donde le estaba agarrando tanto cariño que decía, bueno, si ellos quieren seguir dentro de esto, tienen que mostrarme tienen que ganarse el derecho de mantenerse vivos dentro de lo que estamos narrando. Porque es una historia de sci-fi horror, ¿bien? Y le lancé todo eso y el que sobrevivió, aún me acuerdo, sobrevivió con un dado porcentual con 45 de 46, una cosa así como que por 1% ir a DPK. Y a veces que me gusta hacer eso, como que me saboteo a mí mismo. Cuando siento que me estoy volviendo como muy encariñado con lo que he construido y que eso puede coaccionar, me puede dar la sensación de que me puede temblar la mano, ¿eh? Y digo, no, si llego a ese momento, yo lanzo un infierno. Y si todo muere, todo muere. ¿Ya? Es súper carnaza, la verdad. O sea, a mí, eso me llega mucho, porque justamente sí, yo igual tendo a jugar campañas muy largas, ¿ya? Y me encanta el desarrollo de personajes. Yo a veces tengo un drama con la muerte. O sea, la muerte porque te mató un bicho X o te caíste en una trampa, me carga, la detesto, la odio. Sí. No, la muerte tiene que, como te digo, para mí es sagrada. El personaje, la muerte tiene que ser como muerte como redención, muerte como sacrificio, muerte como completar un arco de personaje. No puede ser simplemente muerte porque te caíste al foso con... No es algo dramático. Tiene que ser algo dramático. Entonces, claro, llega un punto que me cuesta dejar, como dices tú, en el fondo, que caiga al infierno, ¿ya? Sí, lo he hecho un par de veces, pero siempre con el corazón en la mano. De hecho, ahora, estoy jugando justamente esta campaña de la tumba de la aniquilación, ¿ya? Y la cosa es que al final hay una dungeon que es mortalísima. Y estos personajes van ya 30 sesiones juntos, creciendo, desarrollándose todo. Sí. Y es como, ya chicos,
Decidimos en un comienzo que íbamos a entrar a este lugar y que yo no iba a tocar un pelo de este sitio. Lo iban a vivir como es. Y ya, y estamos en eso, y estamos viviendo el infierno, weón. Y llegaron a un punto en que hace un par de sesiones en donde 2 personajes tenían que hacer una tirada. Estaban full vida, da lo mismo. Una tirada, si la fallaban, se morían instantáneamente. Ese era el punto, y el punto fue tan dramático. Estaban todos los jugadores como sujetándose como las bocas, no podían creer lo que estaban viendo. Y bueno, ahí hicieron las tiradas, pero por suerte, tuvieron mucha suerte, realmente los jugadores están teniendo mucha suerte, pasaron ambos, pero fue un punto que no es habitual, al menos en el juego de Dungeons and Dragons quinta edición, de en una tirada se mueren 2, ¿cachai? Pero bueno, ahí todavía les queda, así que... Sí. Pero es difícil, a mí me cuesta mucho. No, Yo sí le agarro cuesta. mucho cariño No, sí. a mi juego y a las dinámicas que se construyen, ¿ya? Porque No. igual sí me ha pasado que, por ejemplo, claro, mato a un personaje y después cuando ya hay una partida más o menos conformada, cuando viene otro, claro, hay que forzar un poquito la apertura y se demora un poco de a veces en cuajar con el resto de la party. Bueno, es como las historias de ficción. En general, los protagonistas son los mismos hasta el final, ¿ya? Pero esto es otra cosa y hay que adaptarse, ¿no? Sí, de hecho, algo que... citar dos temas. Uno, y algo que a veces me he hecho pocas veces, pero me ha resultado, en estos juegos donde esta muerte indigna, por darle un nombre. Ah, mira, pisaste el botón y explotaste. ¿Ya? Claro. Y claro, tú decís, pucha, qué muerte más ridícula y poco dramática, poco climática y... No. ¿Qué es lo que puedes hacer? Que siento que... Yo me compro esa idea. Es... lo llamo la sentencia de muerte. ¿Ya? Es ya tú apretaste el botón. Eso te debería haber matado. Pero no te va a matar. Pero... yo como narrador ahora he ganado, por llamémoslo, un puntito de sentencia de muerte. A tu personaje, en algún momento, cuando yo lo considere histórica o dramáticamente importante, voy a generarte una situación de alta letalidad. Pero no va a ser este botoncito ridículo. Va a ser otra cosa. ¿Ya? Dentro de la historia, dentro de la ficción, voy a preparar un escenario. Eso me refiero, no se lo digo al jugador, me lo pienso yo. En donde, si llega a morir, va a ser genial. No va a ser un botoncito. Pero ya tienes la sentencia de muerte porque dentro de la mecánica del juego, ¿cierto? Pasó algo que significa que mueres, pero una muerte un poco estúpida e irrelevante. Entonces, ya se viene. Te la voy a preparar. No te diré cuándo. Puede que sea esta sesión, puede que sean 2 sesiones. Pero llegará, porque estás sentenciado. El ángel de la muerte está sobre ti. Ya, eso me gusta hacer a mí. ¿Ya? Como mecanismo de defensa de muertes tontas. Claro, no, está bueno. De hecho, me recordaste otra que justamente vi en una partida de un stream, que justamente un personaje moría por una trampa tonta, ¿ya? Pero el narrador justamente lo mantenía como vivo, ¿ya? O inconsciente o muriendo, y le daba la oportunidad a otro personaje de sacrificarse por él, de alguna manera. ¿Cachai? Un personaje que tuviese mucho apego, digamos, entendiendo que se generaron estos lazos, ¿cachai? Sí. Por ejemplo, supongamos que un personaje para sobrevivir necesitaría una transfusión de sangre completa. Ya existe la tecnología y los aparatos para hacerlo. Él se está muriendo. ¿Alguien va a dar ese paso adelante? ¿Alguien se va a sacrificar por el otro? ¿Cómo se va a vivir ese momento? Cuando se despierte el otro. Si es que se toma la decisión, ¿qué se va a vivir ahí? ¿Ya? Ese tipo de cosas. ¿Ya? Es similar, es muy parecido, pero al final se trata de eso. La muerte tiene que ser digna, la muerte tiene que ser dramática, tiene que haber un momento, tiene que vivirse ese momento. Sí, de hecho, tomando esa idea que mencionaste, algo que también he ocupado en juegos también que son como, estamos en escena dramática de, ya, en este caso de horror, hay un personaje que, imagínate, muere muy al comienzo, ¿ya? Y yo digo, pucha, ¿sabes qué? Fue una muerte tonta, por así decirlo. Te doy herida, le asigno en vez de muerte una herida mortal. Tienes, por inventarte, 4 rounds de vida. No moriste inmediatamente en una herida tonta, sino que te doy 4 rounds mientras te estás desangrando, muriendo, lo que sea que te esté pasando, para aún intervenir y dentro de esa X cantidad de rounds, buscar una buena muerte, hacer algo genial. Te doy este instante dramático para que me prepares tu muerte. El sistema ya dijo que has muerto y no hay vuelta atrás. Pero tú buscas un buen momento y forma de hacerlo.
Y eso Tal también cual. como que te retrasa la muerte, pero no la detiene. Entonces te da herramientas para hacer de esto genial, si la muerte tiene que ser increíble. Claro, no, si en el fondo, sí, a ver, si ya el jugador se le fueron los puntos de vida cero, falló la última tira de salvación de muerte, está mecánicamente liquidado, no lo borres al tiro, dale, ¿sabes qué? Tu personaje está muerto, ambos lo sabemos, pero vas a tener un último turno para hacer algo. En ese último momento vas a tener últimos segundos en el fondo de conciencia y dime qué vas a hacer. ¿Ya? Sí. Y eso es algo más sencillo, creo que harto más sencillo y que funciona Sí. muchísimo. Sí. Y volviendo a lo que decíamos antes de cómo soltar esa como escena complicada, a mí me gusta mucho hacer algo que normalmente no está escrito en los sistemas, ¿ya? Que es hacer una tirada que signifique mucho. Por ejemplo, ya en X sistema, ya una situación grave, tienen que salvar esta tirada. Quienes fallan, mueren. Ah, pero mira, el sistema dice que en este caso eso cae y no haría X cantidad. No, mueren. Bueno, La ficción me está diciendo que lo que está ocurriendo es tan grande que si fallan no voy a lanzar dados. Mueren. ¿Ya? Ya, así. Cuando yo me gusta, yo lo he hecho, no sé, Mothership, con la llamada de Cthulhu. Yo he hecho llamada de Cthulhu tiradas de muerte. ¿Ya? Si me falla mueres. Porque la ficción me está diciendo que lo que está pasando es terriblemente peligroso. Entonces, no, sí, pasa o sea, yo igual, o sea, incluso en los sistemas más protectores de los personajes puedes hacerlo. O sea, si te caes a la lava, no me jodas, no te vas a pegar 10 dados de daño fuego, no. Te mueres. Se muere, exactamente. Se muere, ¿cachai? Te muere. No hay mal, no me jodas. Entonces, cuando estoy en esa escena, yo, preparo toda la dramática de la explicación, ¿cierto? A mí me gusta mucho eso de que el dado comienza a rodar en la mente antes de que en la mesa, ¿cierto? Como que tú vas haciendo la antecámara en la narración, describiendo el riesgo, dejando muy claro el peligro. Y ahí es donde te digo, lanza. Yo con una cara poker face, así como, pero por dentro, por favor, que salven. No, exacto, no, uno siempre por dentro está como... Pero, pero siempre hacer la antesala, bajar el ritmo, y en el fondo dejar muy claras las consecuencias de las tiradas. Es una cosa que para mí es súper importante, aunque esté clarísimo, ya sea porque lo dices directamente o porque es obvio, cuáles son las consecuencias de lo que se está jugando en esta tirada. ¿Ya? Si es una tirada de muerte el jugador tiene que saberlo. Y no solo a veces, ojo, es un tema que igual discutí con un colega. En general, me gusta que las tiradas, cuando pides una tirada, las consecuencias estén bastante claras. Ya no me gusta. A veces hay muchos narradores que piden tiradas así como. A veces uno igual lo hace por tontería, pero en el fondo pides una tirada sin tener tan claro cuál va a ser el resultado. Quieres ver qué tan bien o qué tan mal lo hace, ¿cachai? Y esas tiradas no me gustan. Me gusta que las consecuencias estén bien, bien claras por ambas partes. Porque no se dé esa situación de, yo pensé que yo quería hacer otra cosa. O no sé, es muy habitual. Sí, que a mí me gusta mucho jugar con la tensión de la previa a la tirada. Entonces, para construirla, se necesita crear el miedo al resultado, y el miedo nace también de que le estás sugiriendo las penas del infierno o no. O sea, ¿qué va a ocurrir? ¿Ya? Es como si se escuchan los pasos de los guardias en el pasillo, tienes que intentar abrir rápido la puerta. Adelante, ya. Se entiende que si me demoro van a llegar, ¿cierto? O sea, es claro. apúrate, ¿ya? Y respecto a lo que era la tirada de muerte y la transfusión de sangre que dijiste, otra idea que a veces, así como para sugerir, cosas que he visto cosas que me gusta hacer, ¿ya? Por si sirvieran. 1. Un personaje va a morir y falla la tirada, está muriendo. Pero hay un personaje, otro que dice, me gustaría intentar salvarlo. Yo le digo, ya. Si salvas la tirada, X, lo vas a agarrar justo antes de que caiga el pozo de lava. Pero si fallas, tú también vas a caer y morir. ¿Ya? Ya, me arriesgo. ¿Ya? O sea, ese tipo de compañerismo en escenas de muerte y las consecuencias clarísimas puestas ahí directamente. Exacto. Entonces, yo he tenido jugadores que lo hacen, que se arriesgan y sale como una película, así como que le toman la mano justo en el último momento mientras los demás lo agarran. Y digo, pero genera algo en la mesa que es explosivo, es increíble, y que yo siento que solo se logra cuando de verdad el riesgo es real, la muerte es real y la burlas. Tu compañero se arriesgó su vida, de verdad, porque si fallaba se moría por ti y te salvó.
Imagínate qué significa eso dentro de la ficción para esos personajes. Esa entrega, ¿ya? Es fascinante, pero déjame darte la versión oscura de esto. Yo a veces hago otro juego. Esta es una tirada donde vas a morir, etcétera, etcétera. Pongamos una situación. Estamos huyendo, nos está persiguiendo algo. Y yo le digo al personaje, si empujas a tu compañero, yo te podría dejar lanzar con ventaja. Y empiezo a generar esas ideas de que se traicionen también. Pues a veces no es compañerismo, es quiero vivir. Y la ficción dice que no se llevan bien. Entonces yo te digo, yo te lo digo de antemano. Te lo empujas, yo te voy a ayudar. Te ofrezco ese pacto con el diablo, así como traiciónalo, y yo te voy a ayudar. Te estoy diciendo, te ayudaré. De hecho, me ha pasado incluso con NPCs que ellos valoran mucho en historias donde en algún momento se da una traición terrible, que terminan muriendo en NPC, y yo les digo a los jugadores, nárrenme desde la perspectiva del NPC traicionado, cómo ustedes lo van dejando tirado, herido, etcétera, y van huyendo y el NPC sabe que va a morir, que ellos me describan la escena de la traición de sus personajes desde el que es traicionado. Y es dramático, Está buenísimo. Pucha, y otro recurso que uso mucho, que es cuando un personaje dentro de la ficción comete un grave error, ¿ya? ¿A qué me refiero con un grave error? Por ejemplo, la primera que se me viene a la mente en Ravenloft, justamente, estaban teniendo la cena con el vampiro. Y un jugador, en un momento de no muchas luces, empezó a vacilar a Strahd, ¿ya? Y Strahd dijo... Empezó el combate, ¿cachai? En el fondo le dije, tiene iniciativa, esto no van a tratar así al anfitrión, ¿ya? Lo que yo hago que cuando ocurren cosas así, en vez de que esto hay que hacerlo como con mucho cuidado, ¿sí? Porque depende de la mesa, depende de los jugadores, pero cuando se hace bien resulta excelente. Que cuando alguien hace algo así, el que paga tiene que ser otro. Te explico. ¿Cómo lo hice yo? ¿Ya? Strahd, un jugador vaciló a Strahd con su libro que tenía en el fondo, su diario, y no se lo quiso entregar, y Strahd lo iba a tomar por la fuerza. Lo que resultó al final no fue en un TPK, porque no era mi intención hacer un TPK, y tenía otros planes, Strahd tenía otros intereses con estas personas. Pero lo que sí hice fue mutilar a un personaje, sacarle un ojo, ¿cachai? Que después Strahd usaría para otras cosas. Pero ese fue otro personaje, ¿ya? Y el resultado de esa escena fue tremendamente dramático, aparte porque vieron la diferencia abismal que había entre ellos y el conde, ¿ya? Pero el compañero de uno de ellos terminó moribundo en el suelo, sin un ojo, por culpa de otro. Y ahí se generó después ya, de ahí para adelante, básicamente la sesión corrió sola por parte de los jugadores, ¿ya? Porque de una manera, justamente, eso fue una manera de promover esa interacción entre personajes, ¿cachai? Ahora, como te digo, eso hay que hacerlo de manera con mucho cuidado, porque hay jugadores que pueden considerarlo injusto. Pero como te digo, fue un tema más que nada narrativo, ya no di grandes implicaciones mecánicas al respecto, pero al menos a nivel de dramas personales fue tremendo. Mucho mejor que si el mismo que hizo en el fondo insultó al conde se hubiese llevado él el castigo. No habría tenido el mismo impacto, ¿no? Sí. Esas son buenas ideas de ir forzando estas interrelaciones entre los personajes. Como mencionaste, NPCs que estén vinculados a más de uno, pueden ser lugares, situaciones, etcétera, ¿no? O el trasfondo mismo, ¿no? De hecho, eso que mencionaste, que el trasfondo, por citarte, creo que era no está escrito o hasta que aparezca en la partida, algo así. Exacto, ¿no? Claro, en el fondo el trasfondo no existe hasta que se juega, hasta que se juega explícitamente. A mí me gusta llamarlo el trasfondo emergente, que es, hay veces que hay tiradas o situaciones donde el jugador hace ciertas cosas o logra ciertas proezas o falla estrepitosamente, y tú puedes ahí lanzarle cierta pregunta dirigida que nos permita entender cosas del trasfondo. A mí me gustaba mucho hacer esto en partidas tipo Cthulhu, donde imagínate que todo el grupo falla la tirada de cordura, salvo uno. Y ese que salvó, yo le pregunto, ¿por qué? ¿Ah?
El sistema te dice, claro, que salvó, pero es que eres insensible ante lo que ves. Tu mente, no sé, pues está muy disciplinada. Que él me invente algo dentro de la ficción y que nos traiga trasfondo, que va a inventar en ese momento, para entender por qué su mente no se quiebra. Y todos están cayendo. ¿Ya? Y ese trasfondo emergente encuentro que es súper entretenido porque es fácil de recordar después. Porque Claro. está asociado a la historia que estamos jugando. Ese es el que vale, ¿eh? O sea, yo he tenido jugadores que realmente a veces me escriben textos y textos o sea, planas y planas de trasfondo, me ha pasado alguna vez. Y la verdad es que hasta eso como que yo, a pesar de que se dieron todo el trabajo de escribir esos enormes textos, la verdad que cuando uno cuando se va jugando, nada de eso está patente en la partida hasta que lo traemos a mesa, ¿cachai? Y cuando lo traemos a mesa cambia. A mí me ha pasado que dije, ¿sabes qué? Vamos a tu trasfondo, lo vamos a jugar, vamos a tener un flashback de tu trasfondo y vamos a poner, y realmente ahí es cuando toma sabor, es como le pone los puntos a las IES. Vamos a ver realmente cómo se siente tu personaje con esto, cómo lo vivió, ¿ya? Y toma otro tono totalmente diferente. Yo instaría a los jugadores y a los narradores, especialmente que están jugando campañas más largas, que se den un momento de jugar ese flashback, ¿ya? Porque se van a dar cuenta que de la plana, del papel a la mesa, hay, pero un trecho infinito. Dicho, y pasa también como jugador. O sea, a mí me ha pasado, ¿sabes? Que yo me escribo, por ejemplo, mis ideas, mis motivaciones, mis miedos, y ideas de ese estilo. Ya tengo mi personaje en la mente. Voy a la partida, comienzo a jugar, me doy cuenta que actúo distinto a como tenía presupuestado que iba a actuar. Entonces después ese como trasfondo, entre comillas, lo tengo que reescribir porque me di cuenta que la mecánica grupal, la ambientación o lo que me nació como actuar apunta a otra forma y como que voy actualizando mi trasfondo. Por eso no está escrito, ¿ya? Y ahí comparto mucho lo que dices. El trasfondo se hace canon, entre comillas, cuando aparece en partida. Lo demás siempre es moldeable. Totalmente, el personaje se crea jugando. O sea, de hecho, una cosa que voy a empezar a implementar ahora en mis próximas campañas largas es tener, antes de empezar la campaña, tener unas sesiones cortas de un 1 versus 1 con cada personaje, ¿ya? Donde hay efectivamente una sesión muy, muy pebetera, muy de hacer preguntas, de verte y de jugar con su NPC y jugar ese trasfondo, para que en el fondo el personaje llegue un poco más asentado a la primera sesión con la parte, ¿ya? Vamos a ver cómo resulta. Yo le tengo mucha fe a esa posibilidad, porque sé que a mí me pasa, y yo sé que a los jugadores también le pasa, que en la sesión 1 como que están un poco fríos esos personajes todavía, no han tomado tanto color como tanto vuelo. Sí. Es que, Diego, siguiendo estos temas, hay algo que recordé que me ha funcionado y quería compartirte, lo que es cuando tienes aventuras largas o pequeñas, pero tienes NPCs que acompañan a los personajes. Voy a citarte una historia que estoy narrando que se llama La pesadilla del gorrión rojo, en Mothership. Transcurre muchas de las cosas en una nave que está viajando con una tripulación de personajes y varios NPCs tienen nombres, ¿cierto? Y unos rasgos muy generales los NPCs, ¿cierto? Pero a mí me gusta mucho eso de a veces cuando están ocurriendo historias donde hay que explorar algo, que los jugadores se separen, ¿ya? Dentro de la ficción. Hay veces que lo puedo lograr porque quien está al mando es un NPC y cada personaje tiene funciones distintas. Hay uno que es muy bueno con las computadoras, otro que es muy bueno con la xenobiología, entonces tienen que realizar tareas diferentes. Y los separo. Pero van acompañados de NPCs. Entonces los jugadores los que no están en esa escena, ahora van a interpretar NPCs. Entonces los NPCs que a veces yo he interpretado, que he dado rasgos determinados, ahora el jugador lo va a interpretar. Entonces yo he tenido sesiones completas donde es un jugador con su personaje y los demás con los NPCs que lo acompañan, que también lanzan tiradas. No es que tengan una hoja desarrollada, tienen 3 estadísticas y la lanzan cuando corresponde. Y ayudan al jugador, o hay veces que no. Pero los jugadores interpretando a ese NPC le van dando personalidad, le van dando líneas de diálogo, le van dando trasfondo de historia al punto que después la mesa se encariña con un NPC, o hay otros que no les tiene mucho cariño al punto que algunos los han dejado morir literalmente por cosas de cómo se construyeron a partir de ellos mismos. Entonces me gusta eso de... y además que
hace que el jugador, que en este caso le toca ir con su personaje, es el protagonista. Entonces los demás sí o sí están como acompañantes. Entonces le van haciendo preguntas, lo van complementando, porque saben que en la siguiente sesión es la misión del otro jugador. Entonces él va a estar ahora con su personaje y van a estar otros como acompañantes. Entonces hay como una especie de episodio donde yo soy el foco y los demás me ayudan a brillar. Y sé que le va a tocar a cada uno, porque es una misión que está pasando en paralelo y nos estamos dividiendo. Entonces a mí me gusta mucho eso a veces de dar al jugador que no ocupe su personaje, que ocupe NPCs. Por citarte otro ejemplo, Llamada de Cthulhu, una campaña que grabé que se llama La Bestia no debe nacer. En algún momento los jugadores se cuelan en lo que era una iglesia, no me acuerdo bien si era una iglesia o una mansión, y que en las profundidades había una puerta secreta a lo que era un lugar de cultos profanos. Y yo les digo que empiezan a oír sonidos porque hay gente llegando. ¡Pam! Dejo los personajes de atrás y ahora estamos jugando con los sectarios. Que es quien viene, que los va guiando, y 3 personas que venían como adeptos. Y a través de ellos vamos explorando y lanzando tiradas con ellos para saber si descubren a sus personajes. Pero yo, como, por así decirlo, como el sacerdote guía, y estas personas que eran adeptas, que sabían poco, ellos ocupan a los NPCs y me van preguntando, yo les voy diciendo, le hago preguntas dirigidas para que entendamos la trama, entendamos motivaciones de los antagonistas, que pueden ser más o menos loables, y ellos hacen preguntas a este como superior, que en este caso soy yo, que conoce la trama, y van aprendiendo, sin estar ahí, pero vamos lanzando siempre tiradas para ver si descubren a sus personajes. Y en esa situación pasó y al final volvimos a los jugadores y hubo un enfrentamiento, pero jugamos sin ellos. O sea, me gusta mucho eso de darles uso de NPCs en ciertos momentos. A todos, es tremenda esa herramienta. Es increíble cómo los jugadores le pueden dar muchísimo sabor a un NPC sabiendo cosas básicas. Ya mucho más que uno que a veces está pendiente de demasiadas cosas al mismo tiempo y darle tanta atención a la personalidad de un NPC es complicado. Yo me acuerdo mucho de una experiencia que tuve donde justamente interpretamos como los sectarios como villanos, ya en donde el trasfondo de uno de nuestras compañeras, digamos, era que estos habían asesinado a su madre, ¿ya? Entonces nosotros interpretamos a los sectarios en un flashback de cómo entramos a su casa y asesinamos a su madre. Y teníamos que, en el fondo, ir y hacerlo, ¿ya? Y interpretábamos, obviamente, NPCs que después aparecerán, les dábamos personalidad, les damos voces, les dábamos motivaciones, ya unos más arrogantes, otros más locos, más desquiciados, más fanáticos. Y ese momento fue realmente increíble. Yo creo que se nos grabó a todos bastante en la retina, como... es un momento, digamos, donde igual los jugadores se sienten un poquito más libres. Como sí. Que justamente es como, ya, mi personaje en este momento no está sufriendo, no está en riesgo, vamos a jugar aquí con todo y que pase lo que tenga que pasar. ¿Ya? Me gusta una herramienta muy, muy buena y que quizás no he usado todo lo que debería, pero especialmente, al menos yo la viví, como te digo, en ese contexto, como de trasfondo, para atrás, no en el presente, no en el veamos qué están haciendo los sectarios en la otra habitación, no, es como hacia el pasado, ¿ya? Sí, no, son muy buenas y a mí lo que me gusta de eso es que le da tridimensionalidad a lo que pueden ser NPCs acompañantes, aliados neutrales y especialmente a antagonistas. Antagonistas. Ya no es el sectario que salió de la máquina creadora de sectarios, que todos son iguales. No, ahora tiene nombre, tiene personalidad. De hecho, en esa partida de Cthulhu, esta persona que venía como sacerdote iba acompañada de lo que era una anciana, una mujer adulta y una adolescente. Y los jugadores eran puros ex soldados, traumatizados de la Primera Guerra Mundial. Y el enfrentamiento ellos los terminan asesinando a todos. Y la escena y la forma en que lo narramos fue tan fuerte que los jugadores parecían los verdaderos monstruos, parecían lo terrible. O sea, esta gente que eran los sectarios malosos, no tenían ni armas. A ver, hay que saber que igual narrar villanos tiene un encanto. Sí, tiene un encanto, o sea, y no siempre los juegos de rol te dan esa oportunidad. Siempre como narrador tienes la oportunidad, pero como jugador, cuando eres muy jugador, pocas veces tienes la oportunidad de interpretar personajes malignos. Sí, y cuando te dan en el fondo esa oportunidad, esa carta en blanco, pucha, los jugadores realmente le ponen mucha ganas. Sí. Me gusta eso que estén como en la zona gris, ¿cierto? Que como no son los buenosos, ¿cierto? Pero son personas que su trasfondo y la ficción los puede llevar a hacer cosas horribles y de verdad transformarse en el monstruo que originalmente decían que estaban combatiendo.
Y no, Claro. esa transformación es muy, muy interesante. Y aquí es donde vamos con, yo creo que el último tema que nos quedó de la conversación previa, de la conarración. ¿No? Yo soy fan de la conarración, pero acotada. O sea que yo doy determinados espacios o ventanas de oportunidad donde me gusta que conarran, pero hay otros que siento que son muy míos, que yo necesito controlar para dirigir el flujo de la historia, el ritmo o etcétera. Entonces, eh, por ejemplo, estoy pensando en un juego, lo narré pocas veces, pero de Dungeon World, donde es, no, mira, llega más o menos, o al menos así me lo recuerdo que lo decía, no es necesario que traigas nada muy preparado, vamos, nos lanzamos y entre todos vamos a ir construyendo esta historia. Ya, mira, puede funcionar, te puedes divertir, pero para mí no es suficiente. Como que me deja una sensación insípida de una historia que está completamente co-creada, sin una dirección. Es como la diferencia entre comer un plato así gourmet, una cena increíble, y comer algo así, no sé, un pan con mantequilla. ¿Ya? Es como algo improvisado o algo muy finamente preparado. Entonces, yo tengo ese problema con la total conarración, con esa total libertad. Me gusta darla en espacios para determinadas funciones, pero hay otras que siento que si la otorgo, la historia pierde densidad, pierde sabor y se diluye en cosas que le quitan ritmo o importancia. Entonces, ¿cómo ves tú la conarración? Mira, yo tampoco. A ver, yo juego generalmente con la persona que juego, que soy más jugadores, con un amigo de Alonso de Pretextos de Rol. A él le gusta mucho la conarración. Le encantan los juegos con narrativos. Ya básicamente define su manera de jugar como con narrativo. Pero a mí personalmente me pasa parecido, ¿ya? Que a ti. No me gusta la conarración full. Yo soy más de juegos en ese sentido más clásicos, ¿ya? Pero entiendo el valor de la misma y por eso también la juego. Yo creo que depende totalmente del sistema. Aquí soy muy, muy, muy sistemático, ¿ya? Si el sistema te entrega herramientas de conarración, dale, juégalo y úsalas, porque de eso se trata. Si vas a usar jugar un PBTA como Dungeon World, que te entrega, que donde el jugador tiene movimientos que puede intentar desatar para que él tenga libertad narrativa, como, o PBTAs como The Veil, por ejemplo, que de ciencia ficción, de Cyberpunk, que tiene un movimiento llamado levantar el velo, en donde le permite al jugador justamente tener ese tipo de autoridad narrativa, o Fate, que también puede gastar puntos Fate para hacerlo. Ahí yo entiendo que está bien, porque en este momento yo me pongo un poco desde el punto de vista del jugador, ¿ya? A mí, como te digo, siempre narro como me gusta, como la experiencia que busco, como a mí me gusta que me narren, ¿ya? Y a mí me encanta sorprenderme, me encanta como meterme en esta ficción que me plantea el narrador y navegar en ella, ¿cachai? Con mi imaginación. Entonces cuando, como te lo comenté antes, la típica escena de entras a una taberna, estoy ahí en este modo, y el narrador me dice, dime, me llamo por el personaje, dime Diego, ¿qué ves? Uf, me da como que me desinfla un poco, ya es como, parece que aquí o no, no va a pasar nada importante, o no tiene que ver con la historia, al menos siento como ese mensaje, ¿cachai? Como que esta escena no es relevante. Me importa mucho que el sistema te entregue mecánicas de narración, porque así el jugador las usa cuando para él es importante, ¿ya? Como te digo, los PBTA, los puntos Fate, etc. ¿Ya? Es como, ¿sabes qué? Yo aquí quiero tratar de meter esto, ¿ya? Eso desde el punto de vista del jugador, ¿ya? Ahora, como narrador, sigo la misma tónica. O sea, si juego un juego clásico, Payday, Llama de Cthulhu, etc., no, en general, los únicos momentos que yo meto con narración es cuando hablamos del trasfondo de un personaje, ¿ya? Es como tenemos este flashback, vamos a, en este momento quizás de pérdida de cordura, vamos a tener vamos a recordar un poco algo que te pasó, o como dices tú, oye, si superaste esta tira de cordura, ¿por qué la superaste? Cuéntanos qué te pasó, ¿cachai? Esos son momentos en donde yo dejo que el jugador vaya y se explaya todo lo que quiera, pero en general en el resto soy muy estructurado y controlador en ese sentido. Entendiendo controlador, a ver, no como que todo vaya en un carril como yo quiero que vaya, ya no es a eso lo que me refiero, ya.
el valor más importante, digamos, de un narrador para mí es que sea lo suficientemente plástico para poder adaptarse a las decisiones de los personajes y que todo fluya de la forma que los personajes hagan que avance la historia, digamos. Pero claro, de ahí a permitir que el jugador en el fondo tome más poder de narración de lo que hace, lo que tiene estrictamente su personaje, por decirlo así, no soy muy fan, la verdad, no soy muy fan. Pero como te digo, todo depende del sistema, de las expectativas, de la sesión cero, de lo que vamos a jugar, ¿ya? Yo no entaendo jugar un PBTA sin con narración, ¿cachai? O sea, decir, no, vamos a jugar aquí Dungeon World, pero sin esta... sin con narración, no, eso no... No juegues Dungeon World. juega Dungeons and Dragons, ¿cachai? Es como mi punto de vista. Depende, ahí es de donde yo fijo, depende mucho de las expectativas de la mesa, ¿ya? Y del sistema que se va a jugar. Es mi punto de vista. En fondo, si el sistema es con narrativo, con narra. Si no es con narrativa, no le pongas con narración, menos cuando solamente tú como máster de manera unilateral le entregas en el fondo el banderina o la posta al jugador, porque sabes que en el fondo que en este momento no me va a alterar mucho lo que tengo pensado, entonces ya dale, narra tú. Se me hace casi un poquito acto de pereza. Por ejemplo, cuando a mí me gusta dar con narración, voy a primero enfocarme en el jugador. Por ejemplo, por volver a citar esta historia del Gorrión Rojo, estuvimos en una parte en lo que yo llamé un dungeon para la mente. Era una gran estructura, una nave en donde ellos estaban entre distintas habitaciones, pero lo importante no era lo que encontraban físicamente, sino cómo les impactaba en la mente lo que iban experimentando. Entonces yo ahí hacía una narración inversa, en donde yo comenzaba describiendo cosas generales. Por ejemplo, no sé, una habitación, cómo era, si era un corredor largo, estrecho, repleto de espejos, era un laberinto visual. Y un efecto de área, ya, eisotrofobia, ¿sabes qué? La gente en esta zona, imagina que experimentan un miedo intenso, paralizante a los espejos, a su propia visión reflejada, y dar información como de la luz, sonido, así como muy general. Pero ahora el jugador me describe cómo avanza por ese lugar, pero no deteniéndose tanto en la descripción física, sino en cómo su mente está viajando, porque era un dungeon donde lo importante era lo que le ocurría. Entonces, cuando es importante lo que le ocurre al personaje, como mencionas, el trasfondo, o lo que le está ocurriendo ahora, me gusta mucho que él, si quiere agregarme más detalles a la escena, adelante. Claro, es que ahí como lo que te digo, el terror es todo un mundo dentro del rol. Ya para mí, al menos, como te digo, no he narrado todo el horror que me gustaría, pero sí lo he narrado y lo he estudiado para eso. Y para mí el horror en el rol tiene que ser personal. Tiene que ser personal. Sí. O sea, el monstruo externo no sirve si es que no significa algo. El horror tiene que venir de ilusiones, tiene que venir de miedos, tiene que venir de imágenes de ese pasado trágico que se te presentan al frente. Es un horror totalmente personal. Lo otro es como una acción de monstruo. No, esto es la manera en que yo creo que mejor funciona este género que es tan complicado, ¿ya? De plasmar. Al menos, entonces, claro, ahí sí o sí necesitas, en el fondo, decirle al jugador, oye, nárrame cómo vives esto, cómo lo sientes, cómo fue ese momento, ¿cachai? Oye, tus compañeros marines que asesinaste están en el suelo, ¿por qué están acá? No tienes nada que hacer acá. Cuéntanos qué pasó, ¿cachai? O sea, no sé, sí. En el fondo... como pero es como te digo, es algo del horror, ¿ya? Ahora, claro, pero eso es una conarración acotada a la mente, ¿ya? En el fondo no es... No, pero tenía incidencias físicas, pero estaba dirigida, a eso voy. Como que los jugadores entendían muy bien el tipo de escena que era, en donde lo físico pasaba a un segundo plano, pero ellos igual podían agregar cosas, y de hecho las agregaban, pero era un viaje personal. Otro ejemplo sería cuando hay combates. Me gusta mucho que ellos describan, cuando aciertan o fallan, que ellos describan la escena. Me gusta mucho eso que agreguen el cómo ellos brillan o cómo caen.
dentro de lo que está ocurriendo. Y hay veces que yo voy metiéndome ahí a complementar algo. Pero me gusta eso. Por ejemplo, a veces doy esa oportunidad, ¿sabes qué? Descríbeme tú. ¿Cómo fue tu éxito? ¿Cómo fue tu fracaso? ¿Por qué fallaste? ¿Qué pasó? ¿Ya? Ese es un pequeño tema, el tema de en el fondo, cuando en el fondo uno al principio era muy de que los jugadores en general siempre describan todo lo que hacen, ¿cachai? Describan su éxito, sus fracasos siempre. Pero me di cuenta igual que eso iba ralentizando un poco a veces la escena, que ya la escena de combate en general, el rol son lentas, ¿ya? Y me di cuenta que es mejor a veces que especialmente si estás transmitiendo, entendiendo eso, transmitiendo que tienes la intención de que otros vean la partida, narrar en general los éxitos y fracasos normales, por decirlo así, tú rápidamente, porque uno, digamos, como narrador puede tener una biblioteca de descripciones de acción en tu cabeza. Y cuando sean esos grandes momentos, esos grandes éxitos o esos grandes fracasos que son más gravitantes, cuando por fin matan al xenomorfo, o cuando quedas fallas estrepitosamente y quedas con heridas casi mortales en el suelo, ahí, jugador, nárralo, ¿cachai? Pero yo creo que tiene que ver más con, como te digo yo, con el tema el ritmo. El ritmo. Tiene que ver con el ritmo y yo que tengo la costumbre de grabar casi todo lo que juego. Claro, tengo que forzar un poco el ritmo, tengo que preocuparme de esas cosas y creo que la mejor manera, al menos porque he descubierto, creo que es esa. ¿Ya? Que también depende mucho de cuánto dura el combate. Claro. ¿Ya? Hay sistemas que el combate puede ser más extenso que otros, pero totalmente. Sí, yo creo que ahí va por experiencia, ¿ya? Yo creo que en ese caso, por eso te digo, lo que hablamos antes. Uno es jugador, narrador y espectador. Entonces, como espectador, tú notas mucho el ritmo. Entonces, hay combates donde, claro, tú puedes dar más esa opción de narrar. Hay otros donde lo vas a acotar, otros donde lo vas a eliminar. Pero eso nace de la experiencia. Ya no hay como una regla clara de cuándo sí, cuándo no. Es como tienes que sentir la escena y el ritmo. Cuándo hay que acelerar, cuándo hay que dar un espacio de pausa. Pero eso se aprende, yo creo que con la práctica, mantener la tensión. El ritmo, el manejo del ritmo es todo un tema. O sea, yo creo que en general al comienzo cometía un poco el error de ver el rol o las reglas del rol como cine, ¿ya? Y la verdad es que con el tiempo me doy cuenta que cada vez las reglas del rol tienen más que ver con la literatura, menos que con el cine. Y he buscado muchos consejos justamente de escritores, de cómo mejorar y cómo mejorar descripciones, cómo mejorar ritmo, ¿ya? Y se me han hecho mucho más valiosas, la verdad. Por ejemplo, un consejo así al vuelo, para alguien que quiera manejar el ritmo. Cuando tú quieres subir el ritmo, aumenta el uso de los verbos. Cuando tú quieres bajar el ritmo, aumenta el uso de los adjetivos. ¿Ya? Es una manera muy fácil de recordar, ¿ya? Y que te permite manejar mucho las escenas, ¿ya? Cuando tú quieres una escena de acción que se sienta bien de acción, no te pares a describir el brillo quizás de la espada, ¿ya? Con el fuego en el momento que hace el... No. Describe simplemente cómo te manda un sablazo horizontal y next, y si están en una persecución, los ghouls o los zombies los persiguen y saltan a través de los troncos y ustedes corren y simplemente verbos, y para adelante, te cierra la puerta, dejan a los zombies atrás y empieza la descripción con adjetivos. Sientes el latido de tu corazón, el silencio, el crepitar del fuego al fondo de la habitación. Los hombres se dan la vuelta, te miran con ojos, con las mandíbulas desencajadas y los ojos completamente abiertos. Y parece que hubiesen visto el renacer de alguien, un milagro, al mismo tiempo su vida corre frente a sus ojos. Pero ahí es una manera fácil, creo que encuentro yo, que a mí me ha servido de subir y bajar el ritmo. Verbos y adjetivos. Sí. Otra como para complementar esa que a mí me gusta ocupar es, a mí esencial, el tipo de música en esa escena. Y es increíble eso. Y la voz del narrador. En escenas donde yo quiero acelerar el ritmo, yo hablo de manera distinta.
E incluso empiezo así cuando, así como verbalmente, como a acelerar las cosas, no solo de lo que estoy describiendo, sino como del entorno, la forma en que hablo, se siente como que estamos en una escena acelerada, ya que es como, vamos, elige, pronto, se acerca, vamos, lanza de una vez, ¿ya? Entonces es como, bueno, apúrate. Claro, hay que tener cuidado con eso porque a mí me pasa, yo creo que todavía me pasa, que de repente estás como en una escena muy acelerada, muy frenética, y cuando termina esa escena, continúas como con un tono muy acelerado. Hay que como que hay que controlarse, hay que saber cuándo en el fondo dar una pausa, respirar y bajar el ritmo. Ya, porque el ritmo no se trata solo de acelerar siempre las cosas. Hay que bajarlas. ¿Ya? Sí, Y sí, si no agota. Es tanto a los jugadores como a ti. sí. Es el manejo del ritmo, subir y bajar, subir y bajar. Lo mismo que el miedo y la tensión. No puedes tener la tensión siempre arriba. Hay que momentos que hay que bajar para que vuelva a subir. La música ahí ayuda mucho, me gusta hacer esos quiebres musicales, ¿ya? Bueno, Estamos en atención con determinadas canciones que apuntan a ello, y cuando la escena va cambiando, no solo con la voz lo modifico y con la narración, sino que la música cambia. totalmente. La música influye muchísimo en los jugadores, incluso más de lo que tú les puedas interpelar directamente. Si tú les pones una música de persecución, ellos se ponen en ese modo instantáneamente. Si les pones una música tétrica, se van a poner en el modo. Si tú quieres que los jugadores actúen de cierta manera en cierta escena, música, 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 música. Llegaba al punto, yo tuve un momento en donde casi tenía una música por escena, pero me volvía un poco loco, así que fui como reduciendo unas 4 por sesión, digamos. Ah, no, yo soy entero DJ. Yo tengo como una lista como con 200 canciones. Otra, así como que las tengo abiertas varias veces. Y hay a veces que las voy eligiendo a mano, así, mientras voy Claro, narrando. no, yo tengo como Watch Together, me he visto dos maneras de organizar Watch Together, ¿cachai? Te permite tener como distintas listas, puedes tener, por ejemplo, una lista que sea música triste, música acelerada, persecución, combate, bla, bla, bla. O lo que yo hago es tener una lista por aventura campaña. Entonces, justo antes de la partida, tengo, por ejemplo, 40 canciones porque me encanta buscar música para estas cosas, ¿cachai? Y las que yo creo que voy a usar, más o menos por las escenas que tengo previstas, las voy dejando como arriba de la lista. Entonces las voy seleccionando rápidamente. Las dejo en bucle si es que la cosa se alarga. Ah, Pero. Sí, lo tengo sí, como por género, pero sí. DJ. sí, Yo soy también DJ. DJ, siempre, siempre. Que potencia Siempre. mucho. De hecho, a mí me pasa, no sé si te ocurre lo mismo, que la música influye la forma en que voy a describir la escena. Entonces yo hay veces que elijo ciertas canciones como si fuera un director de orquesta y yo la voy siguiendo. Se da la sensación a veces de que, la música calza justo con la forma en que estoy describiendo, pero es al revés. Yo estoy calzándome a la música. Claro, y al menos a mí me pasa también, yo me calzo con la música, pero de manera inconsciente, ¿ya? Por ejemplo, ya, yo parto, generalmente en mis partidas tengo como una canción de Eloy, que es como el saludo, bla, bla, bla. De ahí, ya, vamos a partir el resumen, cambio la música, ¿cachai? Y es como, ya, eso como que me doy un segundo como para meterme en el tono de la música y empiezo a narrar, ¿cachai? Y eso, como eso todo. Y uno, como digo, la música nos afecta inconscientemente y eso es lo maravilloso. No tienes que ponerle mucha concentración, simplemente dejarte llevar. ¿Cachai? Sí. A veces me pasa, porque yo cuando grabo partidas lo hago con la música, o sea, voces y música en una misma pista. Ya. Entonces yo tiendo a transmitir. Entonces hay veces que yo voy subiendo y bajando el volumen a la canción de YouTube, que hay algunas que sé que suenan más fuerte. Pero algo que a veces hago en las mesas, cuando se nota que va a haber un cambio de escena, y lo digo verbalmente, así como antes de comenzar a describírtela, voy a hacer un cambio de canción. Y esa es como una palabra clave de, bueno, va a pasar algo. No, sí, bueno, claro, yo no lo declaro así abiertamente, pero en el fondo los jugadores ya saben, música de persecución, música de combate, se pudrió todo. Sí. Se pudrió todo. O a mí lo que me gusta también es cuando hay un villano muy importante, muy recurrente, que tenga su canción propia. Es increíble como eso simplemente tú la pones antes de que aparezca el tipo y ya sabes que todo se fue a la... Es maravilloso. Ha sido una herramienta muy fuerte, por eso yo soy completamente contrario a ese consejo que una vez leí, no me acuerdo dónde, que el narrador no es DJ. No, yo soy el narrador. Es DJ. Poner una buena música es muy importante. Yo ya no concibo jugar rol sin música, weón. No, tampoco. Me cuesta, para mí es básico en la ambientación. A veces no siempre uso música, siempre uso a veces sonidos de fondo, dependiendo del tono que quiera dar. Por ejemplo, ahora esta semana debería narrar esto de extinción, simetría, y claro, hay una exploración como de una nave abandonada.
Y claro, ahí yo creo que voy a usar sonido ambiente para demostrar esa soledad, al menos por una parte. Pero de ahí gusto nomás. De ahí gusto. Y yo creo que ya estamos llegando al final de esta conversación, Diego. Hemos pasado por muchos temas. Veo que hay coincidencia en ciertas cosas y aprendizajes. Pero me gustaría que, antes que nos haga el cierre, que nos compartas tus redes, me gustaría escuchar una reflexión de, como recapitulando, ¿cierto? De que hablamos de... Creo que la parte que más me llamó la atención es de que uno narra, uno juega, y también está esta otra patita, ¿no? De cuando uno observa a sus compañeros e intenta ayudarlos a brillar según el género que estamos jugando. Y que eso cambia diametralmente las partidas. Yo también lo viví, partidas donde cada uno juega solamente su personaje y el resto no importa tanto, a cuando importa mucho. Y se genera una mecánica muy diferente. Entonces simplemente quiero escuchar ahí tu reflexión final y que nos cierres. Sí, yo creo que justamente no tengan miedo los jugadores, ¿ya? Porque imagino que todos los narradores que nos están viendo en algún momento igual les tocará jugar, no serán eternos narradores siempre. No tengan miedo de jugar el juego de sus compañeros, lo que tienen que proponer, ¿ya? Es increíble después cómo ellos mismos te agradecen y van contigo y te dan foco y de verdad el personaje dando al resto se vuelve protagonista totalmente, se vuelve ese personaje ancla del grupo, al cual todos recurren, con el cual todos se abren, con el cual conocen los trasfondos de todo el mundo, ¿ya? Y sin querer se vuelve después el protagonista de la partida, ¿ya? Y yo, al menos en mi experiencia, he tenido que prácticamente reducir voluntariamente al foco que me da todo el mundo, porque vienen los jugadores, te dan foco, el narrador te da foco, tú igual quieres jugar tus cosas y al final estás todo el rato jugando y es así de potente esa herramienta. Es así de brígida, ¿ya? No tengan miedo de hecho, háganlo siempre y ojalá insten a sus compañeros a hacerlo también, díganselo así abiertamente, bueno, juega lo que quiere el resto y te vas a dar cuenta cómo tu personaje crece a través del resto, cómo el resto se relaciona contigo. Y la partida en calidad crece un montón, ¿ya? Después el máster les va a dar una pena matar a su personaje, Pero que no les tiemble la mano. Que no les tiemble la mano. Pero sí, yo creo que es la reflexión más importante. Sí, no, un aprendizaje importante, así que a aplicarlo, a intentarlo. Y finalmente, Diego, compártenos tus redes. Adelante. Justamente los invito a todos a nuestro canal de YouTube de Roll and Rise. Yo también me pueden seguir en Instagram como La Marcha de los Tumularios, donde voy subiendo un poco las partidas y también imágenes que voy generando para ideas de rol. Y están siempre invitados. Y por supuesto, Pablo, si quieres seguir hablando más de rol, yo estoy seguro que hay un montón de temas que han quedado en el tintero y se pueden conversar. Por eso esta sección seguirá. Así, creo que no lo mencioné al comienzo, pero esto está hecho única y exclusivamente pensando en ese Pablo del pasado donde yo quiero comenzar a narrar y no encontraba mucho conversaciones que no son partidas, ¿cierto? Como que hablan de lo que hay tras tienda, de técnicas, consejos, reflexiones, aprendizajes y el largo, etcétera. Sí, y para finalizar también, si hay gente que siga buscando consejos de cómo mejorar en su narración, yo recomiendo de verdad que busquen consejos en artes que están más maduras, ¿ya? Como por ejemplo la literatura y el teatro. Es increíble lo que puedes aprender ahí a nivel de narración y de interpretación de personajes. Y justo sobre eso, ¿hay alguna bibliografía o alguna página o algo que tú digas, sabes que de aquí encontré algo interesante? En general sigo muchos como escritores por Twitter y yo voy como rescatando cosas porque les encanta conversar de estos temas en Twitter. Pero bueno, si quieres aprender a estructurar, a ver, así al vuelo, se me vienen simplemente dos libros que ayudan mucho. Uno de rol, sí, es de rol, ¿ya? Que es el pequeño kit de diseño narrativo, que de Pepe Pedraz, la verdad. Yo cuando lo vi me pareció como un libro muy chiquitito, muy resumido, pero está muy bien estructurado y te permite es aprender a estructurar una aventura, especialmente cuando la escribes tú, ¿ya? Es muy útil, te enseña a ponerle los puntos a las IES muy, muy fácilmente. Y otro, un libro que descubrí hace poco, la verdad,
que es el diccionario de los símbolos de Chevalier. Es literalmente un diccionario que te enumera un montón de conceptos o de cosas y que simbolizan en distintas culturas. Ya, por ejemplo, el brujo, la bruja, la plata, la espada, el sol, la luna, ¿ya? Y tú dices, ¿de qué viene todo esto? En las partidas de rol, cuando tú escribes especialmente, cuando describes, cuando tú lees este diccionario, te das cuenta que hay muchas cosas que tienen un significado cultural súper importante y que muchos los tenemos en el subconsciente. Como tantas cosas que hemos hablado ahora, que uno de repente no las tiene en el subconsciente y hasta que no las racionaliza, no sabe cómo aplicarlas y compartirlas de buena manera. Aquí este libro justamente te entrega eso, ¿cachai? Te dice, mira, la plata está simbolizada en varias culturas, está relacionada con la luna, ¿cachai? Y eso, claro, tiene relación, pues, o sea, en el fondo la plata y los licántropos, la plata y tantas cosas, pero viene de eso, ¿cachai? Entonces te permite establecer relaciones entre cosas y narrativas, ¿ya? En el fondo te permite enriquecer tu narración y enriquecer el sentido, especialmente si quieres escribir tus propias aventuras, ¿ya? Y al menos para mí ha sido un grato descubrimiento, y yo creo que puede enriquecer a cualquier narrador que tenga ganas de escribir aventuras propias, o también para entender mejor aventuras que han sido escritas por otras personas. Te das cuenta que hay mucho que de repente en la edición, muchos escritores, digamos, de aventuras te redactan lo mínimo para que tú la entiendas y la puedas llevar a cabo, pero muchas cosas se las quedan en el tintero. Y justamente uno va descubriendo con al menos para mí me sirvió este diccionario para ir entendiendo por qué el escritor puso una bruja acá, por qué el escritor puso un bosque acá, por qué el escritor puso justamente esta herramienta de bronce acá y por qué era de bronce, ¿cachai? No era de otro material. Ya es interesante, es al menos enriquecedor. Vamos a anotarlo ahí también en la descripción del audio video, toda esta información. Así que bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias a quienes nos están acompañando. A una próxima ocasión, ¿no? Nos despedimos. Adiós. Chao.